Nuestros queridos traveleros, hola una vez más, somos Diego y Natalia y hoy estamos muy emocionados de mostrarles la tercera ciudad más importante y grande de Turquía. Bienvenidos a Izmir o Esmirna. En nuestro viaje a Turquía solo hubo un momento en el que nos sentimos un poco inseguros y fue en esta ciudad, pero ya te contaremos nuestra historia más adelante. Como podrán haberse dado cuenta durante nuestros anteriores videos, toda esta parte está llena de ruinas antiguas, de ruinas griegas que fueron ocupaciones griegas en su momento. Y vamos a empezar nuestra visita hoy por un museo abierto al aire libre que se llama el Agora. El Agora es hoy en día unas ruinas que quedan en esta ciudad que, a pesar de ser tan grande, siguen manteniéndose y que tiene un gran contenido histórico importante en su tema económico y político de la ciudad. Así que vamos a conocerlo. Como podemos ver, aquí había una parte que era el subsuelo de esta edificación, tenía un sótano y tenía varios pisos por encima. La idea era protegerse un poco del sol, un poco del clima frío, de las lluvias, pero en especial era utilizado por los mercaderes como un lugar de mercado, donde venían las cosas desde el puerto y las vendían aquí. Oye, se meten ahí entre las... Los perros equilibristas. Este mercado se empezó a construir en el siglo IV a.C., posteriormente se hicieron algunas reformas en su estilo y hay que tener en cuenta que además de ser un mercado también había un templo en este lugar. Si se dan cuenta, hay muchos como arcos, entonces pueden atravesar de un lado al otro. Y dentro de todos esos arcos van a encontrar muchos perritos. Nosotros hemos visto muchos perritos aquí. Esto lo pueden visitar, queda en pleno centro de la ciudad y lo increíble es eso, precisamente, mucha gente no sabe su existencia, entonces no vienen a visitarlo y además de eso también nos pasó que al principio como que parece que solo hay una parte, pero detrás de eso hay todo esto que les estamos mostrando. Información, hay algunos avisos donde están en inglés y en turco. Estamos en esta plaza donde van a encontrar la Torre del Reloj. La Torre del Reloj es el símbolo prácticamente de esta ciudad, la van a encontrar en los souvenirs y por todo lado. Fue una de las últimas edificaciones que se hicieron al estilo otomano y tiene dos palmeras a cada lado. Algo de lo que podemos hablar es que tiene 4 fuentes en su parte inferior y en principio lo ideal de este edificio es que querían imponer un poco el estilo de hora europea, es decir, poder revisar el reloj de esa manera, ver la hora de esa manera, y por eso se construyó. Fue construida en el año 1901 y queda en una plaza que se llama la Plaza Konak, que significa mansión, y es porque la plaza es bastante grande y bastante amplia. Otra de las cosas que encontramos aquí es una hermosa mezquita que es pequeña y que se puede visitar también,
Así que vamos a aprovechar para visitar de una vez este segundo lugar. Algo muy particular de esta mezquita es que es chiquita, está hecha de una forma octagonal y además de eso es que tiene azulejos azules y verdes. En su interior está iluminada solo por un candelabro. Hola, ¿cómo están? Espero que ya se hayan suscrito a nuestro canal de YouTube. Si no lo han hecho, ahí tienen el botoncito rojo para hacerlo, por favor. Otra de las visitas que se deben hacer en esta ciudad es el Museo de Altatürk. Es el primer presidente de la República Turca, el fundador. Y Altatürk significa el padre de los turcos. Este museo de aquí que vemos es un museo en honor a él y lo pueden visitar para conocer toda la historia de la persona que los independizó, de la persona que efectivamente creó como tal la República Turca y lo que acabó con el Imperio Otomano. La mezquita de Hisar es la más grande y la más antigua de Esmirna, y de ella se dice que es la más bonita de la ciudad. Algo que tienen que tener en cuenta para visitar las mezquitas es que tienen que cubrir sus hombros, sus rodillas y para las mujeres también el cabello. Además de eso se entra descalzos. Aquí pueden ponerse como estas chanclas que ponen a disposición acá, a la entrada. Y normalmente también hay esto, que es para que se laven los pies antes de entrar. Esa es la zona de las mujeres. Fue construida en el siglo XVI y se caracteriza por la gran cúpula que la corona, además por la elaborada decoración otomana del arco que señala hacia la Meca. Esta ciudad es muy importante debido a su ubicación geográfica, ya que queda al fondo de una bahía natural, lo que permitió el intercambio entre Europa y Asia. Además de ello, es una ciudad que siempre ha estado peleando el origen de Homero. Dicen que aquí fue donde nació y ellos dicen que no en Grecia, tal como lo dicen los griegos. Otra cosa muy importante es que es la cuna del cristianismo prácticamente. ¿Por qué? Porque Pablo, el que fue Saulo de Tarso y que encontramos en la Biblia, fundó aquí una de las primeras iglesias y que también aparece entre las 7 iglesias del Apocalipsis. Este monumento se hizo conmemorando el valor y el coraje de los turcos. Se hizo para celebrar el 80º cumpleaños o aniversario de la fundación de la República Turca. Adicionalmente, en la parte baja vemos todo está hecho en mármol y en la parte baja vamos a ver algunos caballeros de los que han hecho parte de la gran y rica historia turca y en general de sus antecedentes, de sus cosas previas como los otomanos, los otros pueblos que estuvieron aquí. Además de eso, en su parte alta se ven los caballos que fueron a la guerra y normalmente se ve una persona alzando la bandera turca. Esta fue una de las ciudades más importantes de Asia Menor durante el Imperio Romano.
Y además de ello, tuvo una importancia mayor esta ciudad cuando se hizo una alianza entre los franceses y los otomanos, lo que hizo que vinieran mercaderes, sobre todo judíos y franceses. He aquí el mar Egeo. Estamos aquí cerca al mar Egeo, es la primera vez que conocemos este mar. Y aquí en esta ciudad se puede ver lo grande que es. Aquí detrás nuestro se ve toda la inmensidad de la ciudad. Y es tan grande que inclusive también hay transporte público marítimo. Es decir, que si ustedes compran su tiquete para moverse por la ciudad, van a poder atravesar la ciudad a través del mar en vez de darle toda la vuelta. Y hablando del transporte público, les queremos dar un travel tip en la ciudad de Izmir. Les recomendamos que si vienen aquí a esta ciudad lo hagan y conozcan todo caminando o en transporte público, ya que hemos visto que en carro es un poco más complicado porque todo queda cerca y pues bueno, para parquear y todo esto es un poco complicado. Además que queda todo en el centro y hay algunas vías que no es fácil acceder o que hay mucha gente, entonces van a perder más tiempo que si lo hacen caminando. Adicional que casi todo se hace al lado del mar y la vista es muy bonita. Esta es una zona perfecta para venir, caminar, venir en bicicleta también, es súper agradable y además de eso van a encontrar muchas cafés, restaurantes o tienditas para que puedan hacer otra cosa diferente en su visita aquí. Como les dijimos en nuestro anterior video, no se guíen mucho si vienen en carro de Waze o de Maps porque a veces los pasa por algunos lugares que no se puede transitar, por ejemplo por escaleras, entonces tengan mucho cuidado con eso. Guíense tal vez por los avisos que vean. Hemos visto que los avisos como de las cosas turísticas están en café, entonces eso les puede ayudar un poco. Fue en este momento, mientras disfrutábamos de este lugar, que varios niños se acercaron a nosotros a pedirnos dinero, y cada vez con más insistencia. Les decíamos que no teníamos y comenzaron a mirarnos todo lo que llevábamos. Miraban la cámara, los celulares, donde guardábamos el dinero, y de a poco fueron mirando donde teníamos los bolsillos y la maleta. Tratamos de alejarnos, pero ellos no nos querían dejar ir y comenzaron a rodearlos, recalcando exactamente entre ellos con señales que pudimos ver dónde habíamos guardado las cosas de valor. En ese momento, una persona que pasó en un carro intentó ayudarnos y les gritó algo en turco que no entendimos, pero logró que se alejaran un poco. Una vez que esta persona siguió en su camino, ellos volvieron hasta nosotros. Fue ahí que preferimos devolvernos e irnos rápido de este lugar. Una recomendación que queremos dejarte para tus viajes es jamás dar dinero ni regalos a los niños del lugar, ya que esto lo que hace es fomentar la mendicidad en ellos y no ayuda a que salgan de la pobreza. Si lo que realmente quieres es ayudarlos, busca organizaciones en el lugar que tengan programas de apoyo para las personas desfavorecidas y la infancia. Es la mejor forma de ayudarlos y de hacer que a otros turistas no les pase lo mismo. En el camino paramos en un restaurante que se ve que es súper típico, ni siquiera hablan pues inglés, nos toca punta de señas, pero miren que está súper bonito, súper curioso.
En todo lado van a encontrar la bandera de Turquía. Bastante tradicional. La mesa es como una bandejita. Y bueno, a probar lo típico turco, el kebab, pero bueno, creemos que pedimos. Vamos a ver qué nos dan porque no nos entendemos. Vemos la cara de Diego con mucha hambre, esperando con ansias su comida. Qué bien. Ahora vemos la cara de felicidad después de haber pegado el primer mordisco. Muy buena, la verdad, muy rico. Teşekkür ederim. Afiyet olsun, yine bekleriz. ¿It's okay? Recuerden que si vienen en verano también pueden aprovechar para meterse al Mar Egeo. Desde aquí inician otras rutas también donde pueden visitar Bérgama o pueden visitar Efeso también, que son una de las rutas necesarias o imperdibles en Turquía. Esperamos que les haya gustado muchísimo este recorrido como a nosotros y recuerden suscribirse a nuestro canal. Y además denle me gusta, escriban en sus comentarios si tienen preguntas, si tienen dudas. Y ahora vamos para otra ciudad cercana. Aquí pasaron miles de nalgas. ¿Qué les parece el plan de venir todos como amigos a sentarse aquí y mientras hacen sus necesidades